Desde el rincón de los recuerdos ha viajado a través del tiempo, donde un ajetreo de manos nos indican dónde iniciaba todo. De izquierda a derecha se encontraba aquella parada de bus que direccionaba los cuerpos hacia la plaza. De pies a rodillas se reflejaban los destellos de los azulejos en el agua. Pileta de juego, captura de movimientos y risas embebidas nos trasladan hacia el Fernández Madrid y Une, calle transitada, llena de vida e intersección. Rocafuerte. Ahí trabajaba mi papá durante muchos años. Él se murió en el accidente de AECA, que fue en los 90. Y ahí se quedó una aula que estaba en tributo a mi papá cuando él murió. Tenía él apenas 36 años. Entonces yo me quedaba con los recuerdos porque siempre íbamos a la Loma Grande. De lo que estábamos en el Jorge Washington, salíamos por la calle Rocafuerte hasta la Sandulvide. Ahí había una papelería. Y ahí en ese lugar del lado de la papelería vendían los chocobananas, que en ese tiempo eran la novedad, porque no había los chocobananas en todos los lados. Vendían en muy pocos lugares y la señora era una de las pioneras de la papelería que yo me acuerdo. Entonces había una cola de los alumnos para poder comprar la chocobanana. Entonces, estas chocobananas en realidad eran, pero así, con mucho chocolate y tenían muchos ajonjolís de colores. Entonces la señora como que empezó con una cierta cosita con el chocobanana. Y luego ya empezó a poner ajonjolís, le empezó a poner pasas, le empezó a poner, qué sé yo, nueces, y así un poco de cosas, y la gente ya empezaba a pedirle como que, deme un choco banana, pero póngale más a que haya así. Pues yo recuerdo eso de la Loma Grande. Espacio dinámico que transmuta a través del tiempo, donde el cuerpo se inclina y traslada hacia la entrada, permitiendo una extensión de los brazos para visualizar la altura interna presente. Más allá de lo que estaba la Rocafuerte, había un lugar en donde era el Golazo. Era unas gradas hacia adentro y el señor era como en una caja. Y aquí habían las gradas para subir y arriba eran las oficinas. Y entonces tú bajabas porque era así como el desnivel y tenía un altillo de madera. Entonces tú bajabas y había una persona aquí que te atendía y arriba era una oficina que solo se veía que eran oficinas, pero nada más. Y este señor que nos daba eso, como tenían mucho dinero en efectivo, había en ese tiempo esta cuestión de que te cambiaban los cheques del gobierno, porque en ese tiempo todo te pagaban por cheques. Mi papá le pagaban con cheque, porque él trabajaba en el colegio que era gubernamental. Entonces tú ibas y cambiabas el cheque ahí y te cobraban, no sé, un 1%, 2% de lo que era el cheque, te cambiaban el sí. Entonces en este lugar del Golazo, con mi papá le gustaba jugar. Él era hincha del Nacional. Entonces habíamos de ir a ver y entonces él me explicaba. Por ejemplo, había un cartón así. Y en el cartón decía partido Nacional Aucas. Y decía ahí, gana, pierde, empata. Ya, entonces era así, entonces tú vas señalando en donde querías. Entonces eran unos así, y ahí había un niño con una pelota. Y eso se llamaba Golazo. Tú hacías eso y de ahí luego tenías que ir hacia allá. Entonces te ibas allá y ellos te cogían con una como perforadora, te perforaban en donde tú habías señalado. El momento de sellar era lo que te costaba. Entonces ahí te costaba, no sé, haciendo una referencia como ahora, tal vez unos $3 haciendo una referencia en sucres. Porque yo recuerdo algo que eran en centavos, pero no te podría dar una referencia como para ahora, pero no era tanto, porque recuerdo que mi papá cogía unas 4 o 5 de estas y jugaba. Entonces te sellaba y ahí entonces mi papá iba sellando durante todos los partidos, iba viendo lo que él había hecho. Entonces así, y ahí decía que si es que cumplías con 10, tenías un premio, si cumplías con unos 11, otro premio y así. Y si cumplías con toda la cartilla era otro premio más grande, que eran dinero en efectivo. También habían premios deportivos, así como pelotas,
en esas cosas que yo recuerdo. Yo debe haber tenido cerca de unos 7, 8 años, más o menos, cuando yo tenía estos recuerdos ahí en la Loma Grande. Incluso el golazo se jugaba con un mundial. Había, por ejemplo, cuando salía el mundial, no me acuerdo del mundial que era de ese tiempo, creo que era, ¿qué sería? El 83, el mundial del 83, algo así recuerdo, que en ese mundial había como, en el golazo decía Francia, Italia y así. Eran menos porque cuando era de aquí, de los equipos de aquí, era una cartola más grande, pero cuando era el mundial solo se jugaba la cuarta de final y las finales, entonces era una pequeñita, entonces ahí decía Francia, Italia y así, o sea, era por países y también se jugaba de la misma manera. Yo siempre tenía la costumbre de jugar por lo menos unas 2 a 3 cartillas a la semana. Las manos permanecen estáticas, los músculos se tensan y la cabeza, cual arlequín, demuestran que el tiempo y espacio se han detenido. Sin embargo, el pasado vive en la mente. Una ocasión que mi papá me encargó las de estas perforadas, me estaba explicando y me encargó y yo las perdí. ¿Por qué? O creo que más bien me equivoqué y las boté a la basura, algo así. Lo que recuerdo bien porque tenía 8 años. 7, 8 años, entonces lo único que recuerdo es el enojo de él. Después me hacía acuerdo cuando decía, ¿ves? Solo te dije, ahí puse que ganaban y viste, ganó. Un lenguaje corporal oculto fecunda entre sus manos. Direccionan un horizonte marcado por su mirada, en la cual habita aquel carácter sempiterno del no lugar. Y un día simplemente desapareció. No recuerdo cómo, pero desapareció.